de un tema que a nosotras dos nos encanta, que son las terapias y principalmente hoy día vamos a hablar del libro de una de ellas que se llama Por Añadidura. ¿Cómo estás, Verónica Calderón? Muy bien. Bienvenida, Muy bien. Verónica. Muchas gracias. Yo estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. ¿Habías estado antes en radio? Había estado en una radio en Santiago, en la Universidad de Santiago. Vamos a estar conversando entonces de tu libro y acerca de las terapias, cómo comenzaste en este camino y todo eso. Y ando en compañía de mi querida amiga Sole. ¿Cómo estás, Sole? Muy bien, gracias. ¿Cómo ha estado el día de hoy? No, es hermoso. Me imagino que ustedes igual han estado llenas de actividades, ¿no? Sí. Sí. Cabe destacar que María Soledad Gallego y Verónica Calderón son también excelentes terapeutas, ¿no? Sí, así es. Ya. Perito, entremos de lleno en tu tema. ¿Por cuál te gustaría partir? ¿Por el libro? ¿Por las terapias? O no, primero vamos a partir por presentarte. ¿Ya? ¿Quién eres? ¿Qué terapias haces? ¿Y cómo llegaste a ellas? ¿Te parece? Sí, claro, perfecto. Bueno, soy hipnoterapeuta conductual, pertenezco a la Asociación de Hipnosis Terapéutica de Chile. Soy creadora de la terapia conectiva Aurea y autora del libro Por Añadidura, el cual vinimos a presentar y a hablar un poquito de la terapia y del libro en sí. ¿Cómo nace esto? Bueno, nació hace 16 años atrás, sin proponérmelo, simplemente fue fluyendo. Uno desconoce los caminos de la vida, pero siempre son los perfectos. Yo partí estudiando arquitectura, soy titulada de proyectista, pero la vida, como te digo, la vida se encarga y me siento un poco un arquitecto, pero de almas. Qué maravilloso trabajo. Y bueno, comenzó, como te digo, no me senté a crear una terapia, sino que se fue creando a través de mi experiencia de vida. Comencé primeramente siendo disertante de un congreso internacional. En curso post-congreso había un inglés que hizo en el año 2000 un curso de reflexología. Y ya hacer un curso de reflexología en el año 2000 era de unos cuantos locos que creían en algo que se llamaba energía. Inmediatamente después de eso hice la iniciación de Reiki, luz dorada, etcétera, etcétera, y todo un camino, ¿no es cierto?, sonoterapia, no sé, un conjunto de cosas que fueron llevándome por este camino hasta que llegó un momento en que era tan perfecto lo que comenzó a pasar en mí. Lo que comenzó a pasar fue que se empezó a avivar la intuición, se empezó a aquietar el ego y comencé a hacer un canal de información. Y cuando me di cuenta de que era ese canal, comencé a atreverme a hablar con el paciente, porque como reflexóloga uno simplemente aplica una técnica, La digitocultura. claro, ve qué energía o qué bloqueos hay y guía al paciente, ¿no es cierto? Después se fue uniendo, obviamente, el entendimiento de que éramos seres en trilogía, que había una energía, que había un campo electromagnético, chakras, etc. Y en ese entendimiento comenzó a nacer la terapeuta. Yo nací en el integrar un montón de cosas, en el experimentar y en la práctica continua desde el título de reflexología. Y todo lo que he ido haciendo lo he ido integrando. Después sentía que algo faltaba en mi entendimiento hacia el ser, y ahí fue cuando dije, en esta trilogía me falta la mente. Bueno, en mi libro, que se llama Por Añadidura, justamente habla principalmente de la ley universal que se llama, ¿qué quiere decir? Si tú estás bien, por añadidura, todo lo que está a tu alrededor va a estar bien. Y para poder guiar a la persona en decir, bueno, ¿qué es estar bien? Es entender que nosotros somos seres que portamos una esencia primaria. Y la esencia primaria es la felicidad. Entonces es volver a conectarlo con esa felicidad desde el entendimiento de para qué estoy, y yo elegí venir a una experiencia en una tercera dimensión. Verónica, perdón, ¿esta terapia conectiva tú la canalizaste de alguna manera o la estudiaste para llegar a...? Sigue siendo telépata. Como te decía, se fue formando. Y si tú me dices una vez que estaban todos los recursos de la terapia, que conlleva el masaje bioenergético, la reflexología, el reiki, la sonoterapia, aromaterapia, gemoterapia, etc., comenzó a nacer en mí la percepción. Y cuando comienza a nacer en mí la percepción, empecé un trabajo conjunto de aquietar el ego, de aquietar
mi prisma de la vida frente al paciente. Y al darme cuenta que cuando yo lograba esa neutralidad en mí, podía saber absolutamente contarle la vida al paciente. La gran diferencia de la terapia conectiva áurea es que el terapeuta le cuenta la vida al paciente, pero no somos adivinos y no somos clarividentes. Lo que pasa es que en tu campo electromagnético, llamado campo áurico, cuerpos sutiles que lo contienen, en el cuerpo emocional está el registro de vida de esta experiencia terrenal desde el útero materno. Y lo que logra la terapeuta a través de todos los recursos es poder conectarse con esa información, porque el cuerpo grita lo que la boca calla. O sea que en el fondo tú llegas al origen, pero tratando, o sea, la terapia conectiva es un poco como biodescodificar a la persona, porque llegas al aura y llegas acá al origen del sentimiento y de por qué quedó encapsulado ahí tal o cual sentimiento, ¿no? ¿Alguna carencia, alguna cosa así? Exactamente. Cuando se habla de conectiva, la esencia del ser es la felicidad, pero tú portas tu propia esencia primaria, que es la esencia que porta tu personalidad, que esa es la gran diferencia que trato de explicar en mi libro. Por dogmas o por creencias nos desconectamos de saber cuál es la diferencia entre espíritu y alma. Entonces, cuando hablamos de nuestra trilogía en esta experiencia terrenal, yo digo cuerpo, alma y mente, ¿verdad? Sí. Bueno, el alma es el espíritu encarnado en el cuerpo físico, que en tu primer ciclo de vida, tus 7 primeros años, conforma una personalidad, y esa personalidad va a estar conformada producto de lo que él eligió, los maestros que eligió, su mamá, su papá y hermanos, si es que los habían, en este conjunto o historia de vida, con ausencia, sin ausencia, con lo que hubiera, va a ser que en su primer libre albedrío a los 7 años el niño entonces conforme su personalidad y entre los 7 y los 14 la refuerce. Y después ya se arme entre los 7. Independientemente de los patrones que herede de los 0 a los 7 años. No independiente, totalmente Acorde. dependiente, acorde a eso. Pero... ¿En qué estás pensando? Mira, Sí, estaba pensando en los 7 cuerpos, o sea, en los cuerpos, si esta terapia realmente trabaja todos los cuerpos, o sea, el etérico, el mental, el físico, ¿trabaja todo? Es holística. Cuando Ya. uno habla de una terapia holística, holos en griego significa totalidad. Sí. ¿Sí? Ujú. Entonces, lo que pasa es que lo que vibra en ti es tu estado de conciencia o de entendimiento de tus procesos y de tus experiencias. Entonces, lo que busca la terapia es elevar tu vibración hacia la vibración más alta, que es el amor, que cuando yo lo escribo en mi libro le pongo A rayita amor, porque no es amor de maripositas y corazoncitos cuando estoy enamorada, es no el es que ese no amor. muere. A es sin, Sí. mor es muerte, Ujú. es una energía, nosotros somos seres de luz. ¿Qué significa? Seres evolutivos, una energía que se transforma pero que nunca muere. Sí, obvio. Sin embargo, en esta experiencia terrenal que elegimos, dentro de miles de experiencias que hay solamente en nuestra galaxia, piensa tú que la Vía Láctea tiene 200.000 millones de estrellas, las cuales se presume que al menos la mitad son sistemas solares, o sea, 100.000 millones de sistemas solares. No podemos pensar que en un solo planetita de un sistema hay un tipo de este tipo de vida, digamos. De esta forma. De esta vida. forma, claro, que cuando hablamos de una tercera dimensión, por eso nosotros tenemos un vehículo. El vehículo porta la tercera dimensión, o sea, porta largo, ancho, materia, densidad, alto. Eso es por eso tenemos esta densidad, este cuerpo. Entonces, el alma encarnada en este cuerpo es el espíritu encarnado en este cuerpo que se transforma en alma. El alma tiene personalidad y la personalidad es única. Es única a través de lo que yo vivo, pero cuando yo llegué para acá, yo ya elegí a mi mamá y a mi papá. Así sea un papá, mucha gente se impresiona, me dicen, no puedo yo haber elegido un padre Claro. que violó a mi madre, eso no puede ser. Sí. Claro que es. Esa que tú elegiste venir a vivir acá. Exacto, esto es para, no existe lo bueno ni lo malo, existen los karmas y los karmas que hay que trascender, distintos niveles de conciencia. ¿Sí? Y de hecho, si escogí una experiencia así, es porque mi alma es sabia y necesita pagar ese karma, aprender esa lección y poder de esa forma evolucionar, ¿verdad? Exactamente. Perito, te iba a hacer una pregunta antes de irnos a una pausa musical. ¿Con qué se encuentra un lector que no es un terapeuta? Un lector que no se maneja en este medio y que nosotras nos podemos entender. Yo todo el tiempo decía, ¿cómo hablamos para que el auditor nos entienda? Sí. Sí. ¿Con qué se encuentra en tu libro? El libro es una mezcla de cosas. Yo hablo de algunas experiencias de pacientes, Ya. ¿m?
como para que pueda entender que lo que es la vivencia de la terapia en sí, lo que se busca y el objetivo y el resultado del paciente. Comienzo a hablar de lo que es la sincronía, hablo de Carl Jung con la sincronía, cómo hacemos sincronía en ciertas cosas. Después entonces hablo de lo que es la experiencia terrenal, que tú la eliges a tus padres para venir a esta experiencia terrenal, qué significa estar en una tercera dimensión, qué es el alma. Entonces cuando hablo de alma, entonces hago una pequeña introducción para aquellos que no saben. Para nosotros hablamos y estamos hablando en la misma jerga, y estamos fascinadas las cuatro aquí, ¿verdad? Pero sin embargo alguien va a decir, ¿qué es un chakra? Claro, ¿qué pasa con la persona que te dice qué es un chakra? Chakra O ¿por es- qué tú dices que yo elegí a mi madre? Claro, exactamente. Entonces hago una pequeña pincelada sabiendo que chakra es una palabra en sánscrito que se escribe con K y que significa cono de energía o vórtice de energía, que hay 7 principales, cerca de 70 en todo el cuerpo, que se usan algunos en Reiki como lo de las palmas de las manos. Hablo de los nadis, que son parecidos al sistema linfático, ¿no es cierto? Y de este campo electromagnético que tenemos a nuestro alrededor y que se llama campo áurico también, porque si empezamos a hablar con aura, chakras, nadie, la gente se asusta y no entiende. Entonces lo trato de aterrizar lo más posible, hago una pequeña pincelada de cada uno de los chakras, de los cuerpos sutiles, qué es lo que son los nadis, hago un dibujo, un bosquejo a mano alzada, para que la persona vaya entendiendo. Hago un dibujo también y explico qué es lo que es la experiencia terrenal, que el espíritu encarna en este cuerpo, se transforma en alma. Después viene un puentecito que es el estado de conciencia. Ese puentecito chino entre el karma y el dharma, lo explico, que ese puentecito lo puedes pasar en un día, en una semana, en un mes, en un año o en varias vidas. Tú lo decides. Verónica, pero una última pregunta. ¿Pero cómo le explicas tú a un paciente o a un auditor que está escuchando ahora que no tiene idea de terapias, que nunca ha ido a un terapeuta por falta de tiempo, lo que sea, y que no quiere saber ni de Dharma ni de Karma, quiere que tú lo sanes porque tiene cierta carencia afectiva, por ejemplo? ¿Cómo en una oración tú defines cómo lo va a ayudar esta terapia conectiva? Perfecto. Lo primero que digo en mi libro y en la contraportada de mi libro es que ninguna terapia es la panacea, ninguna terapia te va a sanar. No desconozco que haya sanadores, no lo desconozco. Yo no soy una sanadora. Mi terapia no son de sanadores. El terapeuta es un guía, un coach, porque solamente tú te puedes sanar. Entonces el terapeuta lo que hace es que te conectes para que tú vibres en amor y entonces puedas revertir y decodificar las cosas que están vibrando en la energía terrenal, que por lo demás no hemos dicho que la energía terrenal se llama T, rayita, mor, con muerte, el miedo, que es lo primario. El miedo nos destruye, nos mata, nos hunde. ¿Qué falta de amor propio al final? Es falta de conocer el amor. Con esta tremenda conversación entonces vamos a partir a una pausa musical. Tenía una pregunta para aquí nuestra compañera María. Lo que pasa es que Verónica viene de Santiago, ¿verdad? Ella tiene la terapia conectiva, bueno, creadora del libro también de la terapia conectiva, pero acá en La Serena también tenemos representantes de esta terapia. Sí, es importante que lo Que es sepan. súper importante que María, para que nos dé ella su impresión de que Belito, primero que nada, haya venido a hacer estos talleres acá en La Serena, y que nos des tu impresión, porque tú representas esta terapia en La Serena. ¿Van a haber talleres futuros? Bueno, yo ya estoy haciendo las terapias, me ha ido muy bien, he tenido buenas conexiones, pero no, estoy contenta, conocí a Aurea, me enamoré de Aurea porque realmente es una terapia buenísima, me ha llenado mucho gozo, el universo ha sido tan bueno conmigo y he aprendido esta terapia para dárselo a todas las personas que lo necesitan realmente. Sole, ¿y cuál es el tema, el desafío, la dificultad o como queramos llamarle, por el cual más personas te buscan? Mira, las personas que más me buscan son adolescentes, personas, bueno, el miedo, los temores, esas son las personas que más, las inseguridades. Porque los adolescentes están en pleno proceso del miedo al cambio, ¿verdad? El proceso de cambio. Claro, que no saben qué estudiar. Y eso, la terapia los ayuda mucho, mucho, los conecta, sacan esos miedos, esos temores que hay en los chiquillos que a veces
veces... Los paraliza, ¿no? Exacto. Berito, una consulta. Bueno, como María ya tiene la terapia conectiva, que es la Serena y todo, para las personas que nosotros nos interesamos o nos gustaría aprender esta Una terapia. más, Patita. No, lo que pasa es que hay una cita acá en tu libro que me encantó. Entonces, para la gente que quisiera aprender esta terapia, porque la verdad es que, mira, la gente que te está escuchando, yo personalmente como terapeuta, tú transmites mucha paz, entonces creo que eso es un trabajo que has trabajado, como dices tú, es un trabajo diario que hay que hacer como terapeuta, pero la verdad es que inspiras mucha paz. Y es súper difícil encontrar una terapia que a la primera conversación con el terapeuta o con el maestro en este caso, te inspire eso, te inspire, wow, esa paz interior que todos buscamos que el paciente o la persona que se acerque a ti la encuentre. ¿Vas a dar algún taller posteriormente enseñando esta terapia acá en La Serena? La verdad es que eso no lo he pensado como tal. Cuando hice la primera vez que tiré la carrera, es una carrera que dura 2 años, justamente porque por el camino que tiene que tener el terapeuta, no de conocimiento, sino que de sabiduría interior. Entonces de avivar la percepción, de aquietar el ego. Entonces, lo que pasa es que cuando mis pacientes, hace qué sé yo, unos 10 años atrás, mis pacientes médicos, mis pacientes psicólogos y mis pacientes psiquiatras me empezaron a decir, Vero, ¿por qué no enseñas esto? Yo no sabía cómo enseñarlo, porque no se trataba de los recursos de la terapia, por eso que en mi libro los puse. Los recursos de la terapia son la reflexología, el reiki, la sonoterapia, la radiestesia, incluso el kung fu chio, aromaterapia, etc. El masaje bioenergético. Entonces decía, ¿cómo enseño esto? Porque no es esto. Esto, ¿para qué lo voy a enseñar? Te puedo decir, te puedo guiar. Mira, bájate un curso de YouTube de esto, únelo todo y hazlo. Do it. Pero en realidad no era eso. ¿Qué es lo que me llevaba a que la terapia fuera diferente? Y lo que llevaba era lo que yo le decía, el aquietar el ego, el trabajo personal tuyo como terapeuta. Entonces se fue conformando y el mismo camino que yo tuve, claro que lo tuve muchos años, obviamente que no podía hacer una carrera de 16 años, Claro. ese mismo camino fue conformando cada uno de los módulos. El primer módulo es del cuerpo físico y es increíble que tú tocando a una persona, haciendo un masaje, un drenaje linfático o lo que fuera, empieza a aparecer la percepción porque te das cuenta que al tocar a otra persona con tu chakra de las manos, en la otra persona comienzan enlaces bioenergéticos, enzimáticos, que comienzan a intercambiar información y de repente comienza a aparecer en ti la percepción. Al menos para nosotras como terapeuta es súper interesante. ¿Puedo leer una cita de tu Por libro? supuesto, Eso le acabo de decir. Que me encantó, le estaba pidiendo permiso a la Vero. Dice, bueno, esta cita es más o menos tratar de explicar un poco una parte del libro. Dice, si yo despierto la sabiduría de mi ser interior, por añadidura, los que están a mi alrededor lo harán. Eso es lo que quiero que recuerdes. Tal vez la máxima ley universal. No es cierto que tenga que preocuparme primero del prójimo. Eso créanme que no sirve si no me he preocupado primero de mí. Si me amo, me conozco y experimento la luz, siendo consecuente de mis actos y palabras, todo a mi alrededor estará bien. Esa es la verdadera forma de ayudar al prójimo y la máxima ley universal. Si tú estás bien, por añadidura, todo a tu alrededor lo estará. Y esto cada uno de nosotros lo ha experimentado muchas veces, cuando nos sentimos plenos y llenos de alegría. Todo nos resulta y todo a nuestro alrededor en sincronía con nuestra energía estará bien. Encuentro que eso es súper fantástico porque tiene que ver con el amor propio, o sea, cómo yo puedo amar a quien está a mi alrededor, cómo puedo amar a alguien si yo no me amo yo primero. Entonces es un trabajo súper interno y que hay que hacer día a día, ¿eh? Que hay que enseñarles a los auditores que uno es tan simple como aprender a amarse. ¿Cómo puedo amar a quien está a mi alrededor si yo no me amo? Creo que muchas personas que no tienen ni diplomado ni nada de esto tienen el amor y son grandes maestros. Y se siente y es lo que tú transmites ahora. Por lo menos nosotras que estamos acá en el estudio. Yo creo que la gente en su casa igual, porque la vibración de la voz ya dice algo de la persona. Claro.
Con esta conversación nos vamos entonces a la segunda pausa de nuestro... También decirles que la terapia conectiva áurea está a cargo en La Serena de Marisol Gallegos y Ana María Vázquez. Pueden encontrar información de la terapia, información mía y de mi libro en www.aurea.cl y ahí hay una pestañita del canal de YouTube y me pueden encontrar por Facebook, por Twitter, etc.